Muy buenos días, profesor y compañeras en general. El día de hoy, mi grupo y mi persona vamos a exponer sobre el empleo y desempleo del Perú. Soy la alumna Rodríguez Pino, Crisma Tracy, y voy a comenzar con la primera parte. Es para nosotros un privilegio realizar el presente trabajo monográfico, cuya finalidad es informar a los estudiantes sobre el análisis del empleo y desempleo del Perú, que sirve como base para la comprensión económica y social del Perú. La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer a los ciudadanos la crisis que atraviesa el Perú entre el empleo y desempleo, como a su vez plantear soluciones ante esta problemática. El trabajo está con un método deductivo activo y además usa técnicas de recolección de información como también lo que es las normas. El empleo es la actividad de trabajo que realiza una persona, donde se busca que la demanda y la oferta pueda llegar a tener un punto de equilibrio para así brindar un beneficio económico hacia estas personas. Es importante reconocer que el empleo también tiene como referencia al oficio o una ocupación. El empleo formal se encuentra bajo el mandato de la legalidad, leyes, siendo regulado por un ente legal, mientras que el empleo informal se encuentra oculto de la administración pública y en un ámbito de ilegalidad de determinación en ocasiones. Vemos que el empleo formal en el año 2020 en el Perú contaba con un 3,9% de trabajo formal. A causa del inicio de la pandemia en el mes de mayo tuvo una caída de menos 8,5% y por el confinamiento y restricciones del Estado. En el año 2021, el porcentaje de trabajo formal se elevó a menos 3,8%, y siendo así que para el mes de abril se volvía lo que es el mercado laboral y se elevó a 4,3% para el año 2021. En el mes de diciembre termina con un 5,4%. Mientras que el empleo informal, en el año 2015 se tuvo una tasa de desempleo informal de 66,66% y para el año 2020, en base a la pandemia, un aumento de 68%. Es decir, que para el año 2021, el mes de septiembre se tuvo un 73% de la tasa de desempleo informal. El desempleo genera mayor preocupación para la sociedad, ya que esto se generaliza por un grupo de personas que no tienen empleo, que buscan trabajo y personas que están en la edad laboral. Es importante saber que esto lleva a una determinada demanda e influencia a la inversión. El modelo keynesiano pronuncia que cuando una organización no cuenta con una producción y venta efectiva, no hay demanda y cuentan con salarios muy bajos, no optan por contratar a más personas dentro de esa empresa. Si bien vemos en las estadísticas para el año 2015, la tasa de desempleo no era elevado. Se tuvo un 6,4%, pero si comparamos con el año 2020, se tuvo un 16,5% de desempleo, lo cual la población estaba muy preocupada del fuerte golpe que le dio la pandemia. Para el año 2022, esto se logró bajar a un desempleo de 6,8% para el mes de julio. Los tipos de desempleo. Tenemos cuatro, que es el desempleo coyuntural o cíclico, es considerado como un incremento o descenso en la determinada época. El desempleo estacional es considerado según los cambios de la demanda de mano de obra en base de una época determinada. El desempleo friccional es el resultado de tiempo necesario para emparejar a los trabajadores con un puesto de trabajo. Y el desempleo estructural es un desempleo difícil de medir y poco sensible a las políticas expansivas de la demanda. También se da un desajuste entre la oferta y demanda del trabajo. Siguiente, por favor. La población económicamente activa, la PEA, también conocida como fuerza de trabajo, abarca el sector de población apta para trabajar entre los 14 hasta los 64 años. La importancia del PEA y su desarrollo sirve para indicar la intensidad de potencia y en caso contrario de un país. En la oferta de mano de obra de un mercado de trabajo que está constituido por un conjunto de personas. La edad mínima para establecida para un trabajo es de 14 años en el caso de Perú, que ofrecen mano de obra disponible para la producción de bienes y servicios durante un periodo de referencia determinado. Se dividen en dos, que son los ocupados y desocupados. Los ocupados es un ítem que se divide en dos, que está el empleo adecuado y subempleo. El subempleo visible es en el cual el trabajo es a tiempo parcial, mientras que el subempleo disfrazado, se encuentra relacionado al trabajo con remuneración muy baja. Adecuadamente empleada, grupo de personas que trabajan de 35 horas a más y tienen un ingreso más de lo normalmente que se da, y las personas que trabajan menos de 35 horas, mientras que los desocupados se encuentran personas de la edad de 14 años que no tienen trabajo y buscan de manera activa
pero aún así no lo consiguen, como también están las personas cesantes, que personas que anteriormente ya habían trabajado, y personas aspirantes que desean y buscan trabajo por primera vez. Mi nombre es Xiomara Nuñevero Irigoyen y les hablaré de los factores de desempleo. Aquí tenemos el COVID-19, migraciones y tecnología. Según la Organización Internacional del Trabajo 2021, nos informa que el empleo en el COVID-19 ha significado una reducción de puestos de trabajo en empresas formales del sector privado en el Perú. Sin embargo, a partir de junio 2020 comenzó a aumentar la cantidad de puestos de trabajo formales, registrando un saldo de 28.000 puestos de trabajo, como resultado del reinicio de más de 50 actividades laborales. En las migraciones, según Chulki, 2015 nos hace referencia que las migraciones tienen diversas causas: los cambios demográficos, los conflictos, las desigualdades de los ingresos, el cambio climático, etc., lo que impulsa cada vez a más trabajadores y familias a cruzar las fronteras en busca de oportunidades de empleo y seguridad. Por otro lado, tenemos a la tecnología. Según Álvarez y Alarrete, 2019 nos explica que el mercado laboral se ha visto adaptado a los constantes cambios que han puesto el reemplazo de la mano de obra. La capacidad de las personas de obtener y mantener un trabajo depende no solo de lo que saben, sino también de lo que pueden aprender. En consecuencia, las organizaciones que sepan combinar personas, habilidades y tecnologías serán las que saldrán ganando en este cambio. Por otro lado, tenemos al SUNAFIL como ente regulador. Según la Ley 29981, nos dice que el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es responsable de promover, supervisar, fiscalizar el cumplimiento de ordenamiento jurídico, sociolaboral y el de seguridad y salud de trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y promover emisiones de normas. Por lo cual, la SUNAFIL trabaja con dos ejes: el preventivo y el fiscalizador. En el eje preventivo apunta a crear una cultura de cumplimientos e informar a la ciudadanía, a los trabajadores, sobre cuáles son las normas laborales y así promover las empresas que incumplan. En el segundo eje, el fiscalizador, que se ejecuta a partir de un cuerpo de inspectores que se encarga de visitar a las empresas y verificar que cumplan los derechos. Y así trabajan, ver cómo trabajan en buenas condiciones. Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Sharon Tonconi y en esta oportunidad voy a exponer el capítulo 2, la informalidad como variante de la empleabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora haremos una comparación de los niveles de formalidad e informalidad laboral en los principales sectores de la economía. Para poder representar los niveles de formalidad, lo podemos observar por medio del siguiente cuadro. Como se puede observar en la imagen, el empleo formal en el área urbana se llegó a incrementar en todas las ramas. Por ejemplo, en el sector pesca se llegó a incrementar con un 56,6%, en minería con un 38,8%, seguido está el comercio con 24,1%, en servicios con 18,8%, manufactura con 18,4%, asimismo en el sector construcción con un total de 16,4%, y en agricultura la variación porcentual fue promedio de 2,1%. Del total de los que se encuentran ocupados con empleo formal, podemos decir que el 58,5% se encuentra en el sector de servicios, seguidamente el comercio, la manufactura, la construcción, la agricultura, la minería y la pesca con un porcentaje de 18,7, 12,6, 4,1, 3,7, 2,2 y 0,2% respectivamente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora veremos los niveles de informalidad a través de la siguiente gráfica. Como se puede observar en la imagen, la población con empleo informal incrementó en casi todas las ramas de actividad. Por ejemplo, en minería la variación porcentual fue de 91,7%, en servicios fue de 38,9%, lo que equivale a 1.017.500 personas. En el sector comercio, con un 27,4%, eh, que son 524.300 personas. Con respecto a la construcción fue de un 26,9%, manufactura con 23,6% y pesca con 8,8%. Por otro lado, se puede decir que el sector de agricultura disminuyó en un 9,5%. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora veremos un análisis de los efectos de la informalidad laboral en el comercio. Como sabemos,
La informalidad laboral trae consecuencias negativas en el aspecto del crecimiento económico, en la productividad de las personas que laboran y el bienestar de la sociedad. Según el economista González, en el año 2022, menciona que la informalidad laboral causa la presión a la baja en los salarios en el sector formal y empeora la distribución de la riqueza. Respecto a lo que menciona González, podemos llegar a decir que la informalidad laboral trae consigo efectos perniciosos, de los cuales afectan gravemente a la economía de nuestro país. Por otro lado, la crisis de la pandemia del COVID-19 hizo que se incrementara mucho más la informalidad laboral en nuestro país. De acuerdo a ello, podemos mencionar que, según el INEGI, en el año 2021, indica que antes de la pandemia, en el año 2019, el 72,7% eran empleos informales, mientras que a marzo del año 2021 el porcentaje subió a 77,3%. Por medio de la cita, podemos entender que a raíz de la pandemia, los empleos informales han incrementado significativamente, lo cual ha ocasionado una alta tasa de informalidad laboral, puesto que muchos de los ciudadanos, a causa de la pandemia, se quedaron sin trabajo, por lo que ya no generaban ingresos. Entonces, la única manera que pudieron encontrar o ver una salida es trabajando de manera informal, ya que con ello se beneficiaban y favorecían más. Sin embargo, sabemos que todo ello es algo negativo para el crecimiento económico de un país. De acuerdo a Macroconsult, en el año 2020 nos dice que, sin embargo, la informalidad laboral ya estaba presente en el 73% del comercio y en el 60% de los servicios en el país, sectores cuyo desempeño caería entre un 18 y un 9,6% hacia el final del año. Siguiente diapositiva. Bien, sabemos que la informalidad laboral trae diversas consecuencias negativas. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cómo ello afecta la recaudación tributaria del Perú? Ser parte del sector informal genera que la recaudación tributaria de impuestos por parte del Estado sea menor, ya que los individuos no llegan a dar un reporte de todos sus ingresos generados por parte de sus organizaciones. Ello trae consigo consecuencias, ya que no se va a poder invertir en lo que respecta a infraestructura, servicios, etc. Respecto a ello, el tributarista Sanguinetti en el año 2022 nos dice que la informalidad afecta la principal fuente de ingresos del Estado para prestar servicios, seguridad, obras, asistencia médica, entre otros. Esto nos da a entender que por culpa de terceras personas que se dedican a un trabajo informal, el Estado no puede recaudar los suficientes impuestos como para poder invertir en lo que es infraestructura. Buenos días, profesora y compañeros. Quien les habla es la alumna González Prado Hilary Chantal. Y ahora yo les voy a hablar sobre el panorama de la empleabilidad en el tiempo. Para comenzar, hablaremos de la expandemia. Años anteriores, como se puede observar en el cuadro, tuvimos una tasa de empleo normal y desde el 2017 estuvo en aumento. En el 2017, en comparación al 2016, hubo un aumento del 1,8% en la tasa de empleo. Y para el año 2018 hubo un aumento del 4% del PBI, lo que se dice que se generó por la inversión pública en la construcción de obras, que generó muchos puestos de trabajo. Para este año se generaron más de 292.200 puestos de trabajo y para el año 2019 se puede ver un aumento del 2,2%, esto debido a la oferta en la actividad pública como es la minería y la pesca. En la siguiente diapositiva hablaremos de la llegada de la pandemia. A mediados de marzo, el país se vio paralizado por la llegada de la pandemia de COVID-19, lo que llegó de manera inesperada, por lo que muchas de las empresas tuvieron que detener sus actividades, muchas de ellas se quedaron sin financiamiento y tuvieron que cerrar, quedando así muchas personas sin empleo, por lo que tuvieron que reinventarse, buscar otras formas de trabajo, salir a las calles y conseguir dinero para su día a día, para sobrevivir, como en otras palabras. En los gráficos podemos ver que en 2020 tuvimos un descenso de la población empleada y esto generó en la población una pérdida del PBI que llegó a niveles que no teníamos desde hace muchos años. Siguiente. Durante la crisis política, en el año 2019 la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en un 10,7%, disminuyendo en un 2,3 puntos porcentuales respecto al año 2020.
Sin embargo, comparado al año 2019, la tasa de desempleo es superior en 4,1%. En el tercer trimestre del 2021, el crecimiento del empleo fue de 16,9% con relación al similar trimestre del 2020, acercándose a los niveles prepandemia. La tasa de desempleo nacional decreció en 5,3% entre julio y septiembre. Esto se debió a que no solo la pandemia afectó al país en estos tiempos, ya que tras la salida del presidente Martín Vizcarra, quien en ese entonces se encontraba en un escándalo por el llamado vacuna gay y acusado de acusado de muchas muertes de médicos en nuestro país, entró a la presidencia Manuel Merino, quien no fue aceptado por los peruanos. Es por ello que muchos de ellos salieron a marchar para que dejara el puesto de la presidencia. Es por ello que en noviembre asume la presidencia el señor Francisco Sagasti, quien decide asumir la crisis política y también anuncia que las elecciones se darán con total normalidad. Llegando a la presidencia el señor Pedro Castillo, quien, de acuerdo a sus ideales y políticas, dio una incertidumbre en todo el país, generando así que muchos de los empresarios dejaran de invertir en nuestro país. Siguiente diapositiva. En post-pandemia, la implementación del teletrabajo es una forma del trabajo que llegó para quedarse. Muchas de las empresas ya lo están adoptando y se dice que es muy beneficioso para las personas ya que reduce mucho en sus costos y les es más cómodo el trabajo. La pérdida de miles de empleos a causa de la eliminación de la tercerización. A finales de febrero de este año, el Ministerio de Trabajo anunció que se eliminará la tercerización. Esto llevará a la pérdida de muchos trabajos para los peruanos. Además, como se dijo anteriormente, el crecimiento de la informalidad llegó a números nunca antes vistos, ya que la pandemia generó grandes números de informalidad en nuestro país. Eso es todo, gracias. Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Vanessa Blegarejo y en esta oportunidad yo les hablaré sobre las medidas para contrarrestar el desempleo. Nosotras como equipo hemos planteado tres, que sería la inversión privada, la inversión pública y la fiscalización de una política fiscal inteligente. Dentro de la inversión privada, debo de saber que debido a toda la situación crítica por la cual hemos estado pasando, la tasa de desempleo ha estado en alza, ya que muchas empresas, en especial las MIPES, han estado yendo a la quiebra. Según la agencia EFE, 2021 nos menciona que en el año de la pandemia fue donde se pudo traer un inusitado incremento de nuevas empresas del Perú, de más de 235.000 unidades, la mayoría unipersonales y dedicadas a la venta minorista, una reacción a la desaparición de 2,2 millones de puestos de trabajo por la crisis económica. Entonces, lo que esencialmente se debería aplicar en estas situaciones sería que el Estado reactive la inversión privada, porque se debe reconocer que es dentro del sector privado donde es la que ofrece mayores puestos de trabajo. Entonces, si el Estado ofrece una mayor financiación y un apoyo respectivo a ese sector, estaría no solo disminuyendo la tasa de desempleo, sino también contribuyendo en la economía del país y en la formalidad. Sin embargo, este apoyo debe estar más alineado a las MIPES, las cuales fueron las más afectadas, para que así éstas puedan obtener una mayor recaudación de sus ganancias y del mismo modo puedan permanecer más tiempo en el mercado. Siguiente diapositiva, por favor. Otro punto que nosotros hemos planteado es la inversión pública. Según Gaspar, Mauro, Patillo y Espinosa, 2020 nos menciona que la inversión pública es fundamental para la recuperación, ya que podría generar de forma directa entre 2 y 8 puestos de trabajo por cada $1.000.000 gastado en infraestructuras tradicionales y entre 5 y 14 empleos por cada millón gastado en inversión y desarrollo, electricidad verde y edificios eficientes. Esto nos quiere dar a entender que es el Estado quien debería tomar cartas en el asunto. Esto se podría dar a través de proyectos grandes relacionados a construcción, industria y minería, debido al tiempo que se tardaría en concluir cada proyecto y las oportunidades de empleo que éstas darían por la misma inversión de tiempo. De este mismo modo, permitiría que los proyectos puedan tener un mayor control y actuar de acuerdo a la ley, ya que como sabemos, actualmente hay una brecha con los proyectos mineros, lo cual obstaculiza trabajar correctamente, incentivando así las actividades ilegales y trabajos informales.
Evidentemente, si se aplicara una mayor inversión pública, estos serían problemas que se podrían erradicar en un menor tiempo. Y por último tenemos a la política fiscal inteligente. Claramente, que para cada proyecto invertido tenga frutos, se debe mejorar la política fiscal a nivel nacional. Es por ello que se debería de plantear un fortalecimiento en las reformas débiles en la estructura de la economía peruana, es decir, en la inclusión financiera, salud y pensiones. Todo ello con la finalidad de obtener un financiamiento requerido al identificar las medidas fiscales y tributarias respectivas. Ante ello, Arias 2021 nos menciona que las propuestas de la política fiscal tienen como objetivo reducir gastos improductivos, aplicar la base tributaria, reducir la evasión y mejorar la progresividad del sistema tributario. Entonces, al hacer uso de ese tipo de políticas, permitiría invertir en un gasto público eficiente y realizar una reducción de los impuestos. Todo ello con la finalidad de proporcionar mayores facilidades a los empresarios, que a su vez estos mismos repercutirían en estabilizar el empleo. Por ejemplo, no se aumentarían los riesgos en recaudación de deudas, además de una reducción de costes o impuestos, permitiendo que las empresas tengan mayores oportunidades de invertir, haciendo que la demanda, producción y empleo aumenten, trayendo como última consecuencia que haya una mayor facilidad en una política estructural. Conclusiones. Podemos decir que el empleo es la actividad de trabajo que puede realizar una persona, por lo que el desempleo lo podemos ver en todas las personas que no laboran teniendo la voluntad. Es así que se le denomina con el nombre de la PEA, permitiendo saber cuál es el promedio de las personas empleadas o desocupadas. Asimismo, en Perú podemos ver un nivel de desequilibrio hecha por la informalidad que ocupa de los sectores de pesca, manufactura, minería, construcción y comercio, haciendo que afecte a la parte económica del país, lo cual en el caso de Perú, que su mayoría son informales a causa de una menor recaudación de tributos, por lo cual la pandemia causó un gran efecto para muchas empresas en nuestro país, presentando situaciones de incertidumbre por la cual la presencia de pérdidas monetarias, lo que conllevaba muchos despidos, como también se vio afectado la política en el año que el presidente dejó su cargo, ocasionando marchas y a la vez contagios. Es por eso que podemos concluir que el desempleo causa un gran efecto al país. Es así que se debe abrir la inversión privada, ya que generaría que las empresas formales brinden trabajos, como también la inversión pública ayudaría a reducir el desempleo si se hacen más construcciones. Muchas gracias.